Pasamos a debatir el tema de la semana. ¿Qué decir de la última resolución de la Suprema Corte relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo? Y como todos los miércoles está con nosotros Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Fernando Rodríguez Doval. Él es asambleísta del PAN, asambleísta aquí en el Distrito Federal. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Denise. Denise, macanazo. Así le pusiste a tu artículo del lunes en el periódico Reforma. Y bueno, pues, ¿por qué no nos explicas el sentimiento de sentirse que le dieron a uno un macanazo? Así dices que te sentiste, ¿no? Bueno, sentir que a las mujeres de México les dieron un macanazo. Porque en una decisión tan importante, en la cual había la oportunidad de una definición muy clara para ampliar los derechos de las mujeres, vimos a una Suprema Corte que adoptó una posición retrógrada, una posición oscurantista, una posición que no va de acorde con ni con el Estado laico ni con el liberalismo al que deberíamos aspirar. Ahora, 7 ministros votaron por la inconstitucionalidad. Fue la minoría de 4. La minoría de 4 y la minoría que incluye a una mujer, y he de decirlo, Margarita Luna Ramos, y estoy de acuerdo con Jorge Castañeda cuando escribió, creo que la semana pasada, que eso demuestra que las mujeres muchas veces no son las mejores defensoras de los derechos de las mujeres, porque además esta interpretación que hace la Suprema Corte deja en una indefensión absoluta a mujeres que han sido víctimas de violación, de incesto, que se embarazan en condiciones terribles, y pone incluso sobre la mesa la duda de si los IUDs, los aparatitos que se usan para los DUIs, que se utilizan para impedir la implantación del óvulo fecundado, si eso ya será ilegal, porque al definir la concepción al definir que la vida empieza desde la concepción, pues esto tiene implicaciones para todos los anticonceptivos, para todos los métodos que además distribuye gratuitamente la Secretaría de Salud como parte de la política pública del país. O sea, la decisión de la Suprema Corte va en contra de años de posiciones progresistas enraizadas en argumentos de salud pública que se han usado en este país durante décadas, yo diría. Fernando, ¿tú cómo la ves? Bueno, yo primero discreparía lo que dice Denise respecto a los anticonceptivos. Los métodos de planificación familiar se norman desde el gobierno federal, como bien mencionas, desde la Secretaría de Salud. No lo hace una constitución estatal, así que eso queda inamovible. Eso el fallo de la Suprema Corte no afecta a eso. No, lo que hace el fallo de la Suprema Corte... Pero incluso algunos ministros lo mencionaron. Creo que Olga Sánchez Cordero en su argumentación dijo que esto iba a hacer vulnerable ese tipo de políticas a nivel de los estados. No soy yo la que lo dice una de las ministras que votó. Bueno, y hubo argumentos de otros ministros en sentido contrario. De momento, la norma oficial mexicana que regula el tema de planificación familiar es expedida por la Secretaría de Salud, es decir, no se ve afectada por esto. Yo creo que es importante también aclararlo para que no haya confusión. A ver, las reformas que se han hecho en 18 estados de la República, primero que nada han contado con el consenso, en muchos casos, de todos los partidos, incluso el PRD en varios estados. No hay que pensar que a lo mejor un poco... Pero todo ha sido la alianza PAN-PRI, digamos. PAN-PRI, pero también el PRD e incluso en algunas Convergencia. Lo que pasa es que hay un diputado ahí en Coahuila del PRD pero exclusivamente guiado por imperativos electorales, ni siquiera diría yo que por argumentaciones morales, sino porque detectan en la opinión pública el respaldo a la causa y piensan que es políticamente redituable. Ahora, mira, yo no hablaré en el caso de otros partidos, que no dudo que en el caso de partidos como el PRI, y me gustaría ahorita hablar del PRI en este tema. Bueno, pensemos en la posición de Beatriz Paredes, la escandalosa posición de Beatriz Paredes en este Nosotros asunto. En el caso del PAN hemos sido siempre muy claros, y nosotros hemos considerado que la persona tiene derechos per se, y esos derechos no se los otorga el Estado se los reconoce, y precisamente desde una visión liberal de la política y del Estado, el Estado no tiene que otorgar derechos a partir de las 12 semanas, como ocurre en el caso del Distrito Federal. A ver, ¿qué pasa a las 11 semanas? Pero tú dices que desde la concepción a ti te convence de que... Bueno, lo que pasa es que en el proceso de desarrollo
desarrollo de un nuevo ser, el único hecho que marca un antes y un después es la concepción. En todo lo demás es un proceso simplemente natural. Pero hay todo un debate científico en torno a cuándo realmente comienza la conciencia dentro de ese embrión. Bueno, la conciencia muchas veces empieza hasta muy entrado ya al nacimiento. Sí, pero por eso se determinó en el Distrito Federal que fuera después de las 12 semanas, siguiendo un debate internacional en el cual ha prevalecido esa concepción. Bueno, ¿y qué pasa a las 11 semanas, 6 días, 23 horas y 59 minutos? ¿Qué pasa en ese minuto para que esté protegido por la ley el embrión y antes no esté protegido? Bueno, hablando en términos científicos, quizás podríamos decir muchas cosas. Hay un consenso de que hay una nueva vida desde el momento de la concepción. Puede haber todo un debate antropológico, si se le llama individuo, si se le llama persona, si se le llama ser humano, pero incluso la propia ponencia del ministro Franco reconoce que hay un ser de la especie Homo sapiens, o sea, de ahí no van a ser un ser de otra especie. Sí, claro, pero él antepone los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres a decidir qué hacen en esos casos, y yo estoy en esa posición. Me parece que es el lado correcto de la historia, hacia ahí se encamina la humanidad, y creo que los estados más progresistas, demócratas, liberales han reconocido eso, y México se está quedando atrás en términos de la protección constitucional de los derechos de las mujeres. Bueno, pero es que también, yo creo que hablando de derechos humanos, presente la última reforma constitucional en materia de derechos humanos, uno de los grandes cambios que introducen en la Constitución es que el Estado ya no otorga derechos. Aquí el Estado mexicano otorgaba las garantías individuales y ahora ya los reconoce. Es decir, partir de la base de que es el Estado el que otorga derechos. Pero entonces, déjame preguntarte, en tu visión, el Estado no otorga derechos, sino el Estado reconoce. ¿Tiene que reconocer el Estado a ese cigoto, que es el cigoto es lo que se llama la célula fecundada entre un espermatozoide y un óvulo? De hecho, la reforma constitucional, una de las dos que estuvo impugnada, me parece que la de San Luis, en el mismo artículo donde habla de la protección del concebido, en ese mismo artículo, en la Constitución de ese Estado, establece que no habrá punidad, no se penalizarán algunos casos como violación, etc. Es decir, es correcto. No quiere decir que no puede haber lo que en derecho se llama exclusiones de responsabilidad. O sea, yo creo que por eso el debate es más amplio, ¿no? Pero bueno, terminando con lo que estaba comentando yo antes, si es el Estado el que otorga los derechos y el que define qué es persona, que eso es lo que a mí me parecía más peligroso del proyecto del ministro Franco, entonces el Estado nazi decía que los judíos no eran persona, las tesis racistas decían que los negros no eran persona, o los primeros encomenderos en México decían que los indígenas no eran persona. Entonces, bueno, yo creo que puede llevarnos a una senda muy poco liberal y muy peligrosa desde el punto de vista de los derechos humanos. No, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que el proyecto del ministro Franco lo que hacía era anteponer los derechos de las mujeres, derechos que han sido ignorados, pisoteados. O sea, a mí me preocupa mucho saber que hay mujeres encarceladas en el estado de Querétaro porque han tenido abortos. Eso tiene que cambiar, y nosotros estamos a favor de que eso cambie. O sea, y que se sigue estigmatizando, penalizando a las mujeres por cuestiones morales, cuando debería ser un asunto exclusivamente de salud pública. Y creo que el caso del Distrito Federal ha demostrado que cuando se les ofrece a las mujeres la opción, nadie está imponiendo el aborto. Sí, nadie está diciendo. Es una cuestión que decide la mujer, o sea, claro. El hecho de que sea legal no significa que todo el mundo salga. Ni hemos visto un incremento desaforado. Lo que sí hemos visto, y la verdad hay que decirlo, en el Distrito Federal es que ya no muere ni una mujer en el Distrito Federal. Y a eso voy en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. Me parece que ahí debería haberse centrado el debate. Y nosotros en el PAN estamos completamente de acuerdo en lo que tú dices, de que no debe ir una mujer a la cárcel por abortar. ¿Por qué? Porque sabemos que una mujer que aborta finalmente no acude gustosa a hacerlo, sino que acude porque en muchas ocasiones no tiene otra opción, porque está sola, porque está abandonada, porque está desesperada, porque hay situaciones de ahí, Fernando, a mí me entra la duda de, se prohíbe el aborto, ¿no? O sea, no están a favor del aborto, se quieren prohibir el aborto, eso nos queda claro. Pero para prohibirlo, pues hay que castigarlo, porque si no, es un llamado a misa la prohibición. Es que es diferente despenalizarlo que legalizarlo. A ver, nosotros en el PAN, de hecho, vamos a proponer una reforma en todos los códigos penales del país para que ninguna mujer vaya a la cárcel. Eso no quiere decir que sea legalizado como en el caso del CFEAL. Aquí Marcelo Ebrard presume que llevamos más de 60,000 abortos, como si fuera a presumir nuevas líneas de Metrobús, cuando todo aborto es un fracaso de una política de prevención, de una política de información. Perdóname, pero yo no creo que lo presuma. Presume el hecho de que no hay mujeres muertas, de que se han hecho estos abortos en condiciones
decentes, médicamente correctas, en las que no se condena a las mujeres a ir a clínicas insalubres, muertas de miedo, muertas de frío, como es el caso en todos los otros estados del país. Mira, yo te quiero poner un ejemplo. Nosotros desde la legislatura pasada y en esta quinta legislatura en la Asamblea Legislativa presentamos una iniciativa de protección a las madres embarazadas. ¿Por qué? Para darles oportunidades, para que incluso las que decidan finalmente ir a abortar, antes pudieran haber tenido otras opciones e incluso así pudieran ejercer de mejor manera su libertad. Pero es que el PAN siempre habla de eso, de cómo va a proveerle a las mujeres apoyo para que no aborten. Pero pasan los años y las mujeres siguen encontrándose en condiciones de absoluta indefensión. Y nosotros propusimos esa iniciativa aquí, y el PRD la tiene congelada, porque el PRD claramente para ellos es un tema ideológico el aborto. No me queda tan claro que ellos verdaderamente estén buscando proteger a las mujeres. ¿Y para ustedes no es un tema ideológico también? No, para nosotros es un tema de derechos humanos. Por eso es un tema que nos da identidad. No, es un tema de religión. No tiene nada que ver con la religión. Es más, déjame te digo algo. Norberto Bobbio, que lo conocemos como politólogos, somos los tres, era un furibundo antiaborto. Y era un socialista y laico y no era alguien que profesaba ninguna religión. Para nosotros es un tema de defensa de los derechos humanos y de la dignidad de la persona, ¿no? Por eso nosotros tenemos una postura tan clara. Ahora, volviendo al tema del PRI, yo te quiero decir, ojalá que, por ejemplo, ustedes que son dos periodistas muy reconocidos, le pregunten al PRI y le pregunten a Peña Nieto cuál es su postura en el tema, porque en 18 estados vota a favor de la vida y Moreira dice lo contrario. No, bueno, lo que dice es típico como lo que dijo Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, cuando ya se había consumado el hecho de las 17 legislaturas que habían pasado, dijo, bueno, pues yo estoy a favor del aborto, pero también estoy a favor respeto la opinión de mis compañeros de partido que han pasado estas legislaciones. Sí, y es el mismo argumento pues estas reformas fueron aprobadas por mayorías legislativas en los estados. Pues sí, también la esclavitud era aprobada por mayorías legislativas en los estados estadounidenses en el siglo XIX y eso no lo hacía correcto. No, yo estoy de acuerdo, tampoco desde nuestro punto de vista hace correcto el aborto en el DF el que lo va a aprobar una mayoría del PRD. O sea, yo creo que es un debate que hay que darlo, o sea, que es un debate que debe de continuar buscando alternativas. Yo creo que no podemos tampoco caer en el simplismo, nada más abortos. Pero a mí, perdónenme, pero lo que a mí no me queda claro de esta discusión es, ok, se va a prohibir el aborto, pero no se va a castigar. Entonces, es que no me cuadra, con todo respeto. Bueno, hay que ver opciones, es lo que yo te estoy diciendo. Sí, pero es que al decir eso no hay ninguna claridad por parte del PAN de cuáles van a ser las opciones si no se penaliza. No, sí, no tenemos por qué castigar necesariamente a la mujer embarazada, a la mujer que va a abortar. Pero es que si tú le dices, sobre todo a un mexicano, le dices, mira, eso está prohibido, y si lo haces, no te preocupes, no hay castigo. No, bueno, si fue durante muchos años la política del aborto en México. Por ejemplo, hay muchos médicos... La tolerancia. Hay muchos médicos que se han hecho millonarios practicando abortos, ¿no? O sea, ilegales. Bueno, ilegal, exactamente. O sea, hay varios sujetos pero que no tiene, y porque no tiene por qué ser la mujer. Eso es o sea, ustedes penalizarían a los eventualmente, sí. O sea, puede ser una opción. Hay que analizarlo. Jurídicamente hay que ver las opciones, ¿no? Pero nosotros, insisto, no estamos por meter a la cárcel a ninguna mujer que aborte. Eso sí lo quiero dejar muy claro. E incluso muchas de las reformas que se han aplicado en los Estados Unidos. Me gustaría ver exactamente qué piensan hacer con esas mujeres que están encarceladas hoy en el estado de Querétaro y en el estado de Guanajuato. Bueno, hay que analizar caso por caso y, por supuesto, buscar las reformas. Pero eso es comprar tiempo, mientras esas mujeres languidecen en la cárcel por una política que corren. Ustedes que dicen estar en favor de los derechos humanos, ¿dónde están los derechos humanos de esas mujeres? Bueno, hay que analizar los casos y nosotros, insisto, vamos a presentar una reforma en todos los congresos estatales para evitar eso, ¿no? Ya lo anunció el presidente del partido hace algunos días y nosotros no queremos mujeres en la cárcel. Lo que queremos es que viva la mujer y que viva el hijo. No, pero a mí también me pareció muy mal, hablando de la postura de Acción Nacional, que Felipe Calderón se pronunciara públicamente sobre este tema y que argumentara además que México debería quitar la reserva de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Exactamente, que me parece un intervencionismo electorero que corre en contra de una larga tradición. Pero es que, a ver, Denise, la verdad es que la mayoría, según las encuestas, en este país es bien conservadora. Bueno, o sea, si está en contra del aborto, ¿no? Claro, pero 68% de las mujeres de este país usan píldoras anticonceptivas, aunque se declaran católicas. Sí.
Entonces sí, creo que o sea, es políticamente correcto declararse en contra del aborto, y ahí van las millones de mujeres al año que se lo practican en condiciones insalubres, desastrosas y peligrosas para ellas. Pero entonces, en ese sentido, sí es un tema electoralmente que podría ser electoralmente rentable para Acción Nacional. Para nosotros nunca Tan es así que lo han promovido en 18 estados. Nosotros siempre, y en ese sentido no engañamos a nadie, desde que el partido se fundó en 1969 ha tenido una postura muy clara en este tema. O sea, sí, la verdad el PAN es consistente. No lo hemos hecho, y aún así, y la gente ha votado por nosotros, y no por esto, sino quizás a consecuencia. O sea, nosotros siempre hemos tenido una postura muy clara que no la tiene el PRI, y el PRI sí busca únicamente... Yo sí creo que... Y el PRI sí actúa de manera oportunista. Como politólogo, o sea, a mí no me sorprende que el PAN tome esa postura, ¿estás de acuerdo, Denise? Lo sorprendente es lo del PRI, o sea, la hipocresía del PRI en todos los temas. La hipocresía del PRI, que durante años tuvo una política de tolerancia absoluta, y que Beatriz Paredes, en un acto políticamente motivado, empezó a forjar alianzas con la Iglesia Católica y con grupos conservadores en los estados, precisamente para conseguir votos. Ahí el meollo del asunto. Sí. Sí, nosotros, insisto, y el PRD incluso tiene una postura clara en el tema, contraria a... claro, sí. El PRI yo creo que es el partido que tenemos que llamar a cuentas, porque finalmente está engañando al electorado. ¿Qué certidumbre le está dando? No solamente en este tema, sino en otros muchos temas donde el PRI prefiere no tener una postura clara, maximizando la incertidumbre. CNN sí le preguntó a Enrique Peña Nieto su postura del aborto y dijo: yo respeto esa lucha, esa ganancia de la sociedad en el aborto, pero yo en lo personal estoy en contra. ¿Tú entiendes qué significa eso? Pues es Peña Nieto speak. Es hablar sin asumir una posición y pagar los y evitar. Pero no les cuesta, no les cuesta, van de arriba y en las encuestas, ¿no parece que? Claro, porque los medios no lo llaman a rendir cuentas, porque es el político teflón. ¿Dónde están los periódicos al día siguiente exigiendo, o sea, que tenga una definición mucho más clara? Bueno, yo quiero pedir algo, porque cuando los del PAN están dispuestos a venir y siempre son muy amables, y qué bueno que estén dispuestos a defender su postura, ¿no sabes qué problema es encontrar a alguien del PRI que quiera hablar de esto? Eso te dice algo, ¿no? Pero hay que retar a Beatriz Paredes. Es que eso es lo que tú quisieras, porque yo sé que contigo trae un debate al respecto. Sí, un debate desde hace un buen tiempo. Sí. Invítala aquí, yo me siento aquí y los modero. Sí, me encantaría un debate de Beatriz Paredes. No, deja un debate de Beatriz Paredes con Denise Dresser. Sí, porque ella siempre presume de ser la liberal, la progresista, la voz de avanzada en esto, y siempre usa las mejores palabras y nunca defiende las mejores causas. No, a mí lo que me parece increíble de los priistas es que se consideran liberales, tienen el busto de Juárez ahí, el y son más laico. Conservadores. En el fondo son más conservadores que ustedes, yo creo, los panistas. Que no es un tema de conservadores y liberales. Yo creo que sí, ahí sí, pero tenemos ahí... Bueno, pues muchas gracias Fernando, muchas gracias Denise. Gracias. Ahí está el reto, ¿no? Sí, ahí está el reto de Beatriz Paredes. Así es, ahí está. Y aquí termina la edición de hoy de Es la Hora de Opinar. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana